El segundo y último video de esta clase consiste en una introducción conceptual a la cinemática. Recuerden que la cinemática es el estudio del movimiento sin tomar en cuenta sus causas. Sin tomar en cuenta qué causa el movimiento. Entonces, para empezar, el primer punto que necesito que quede claro es que vamos a estudiar tres tipos de movimiento. Aquí están ordenados del más simple al más complejo, entre comillas, y son los siguientes. El reposo. El reposo es el estado o el movimiento más simple que se puede estudiar, ya que la posición del objeto permanece constante, es decir, la posición no cambia, y por lo tanto la velocidad del objeto es cero. Aquí voy a poner una nota. Nosotros sabemos que si calculamos la velocidad de esta forma, como distancia entre tiempo, como la distancia que recorrió el objeto es cero, tendría cero entre cualquier tiempo, lo cual me da una velocidad igual a cero. Cabe aclarar que esto en realidad se llama velocidad media. Y significa, voy a poner qué es cada cosa. Significa, velocidad media quiere decir una especie de velocidad promedio. Si tú calculas la velocidad con esta fórmula, vas a obtener un número que te da la velocidad promedio que ha tenido el objeto. En este caso la velocidad promedio es cero y podemos asegurar que en realidad la velocidad fue cero porque el objeto no se movió. Por otro lado, movimiento rectilíneo uniforme es el que le sigue en nivel de complejidad. Este se abrevia MRU por sus iniciales. Y aquí lo que permanece constante es la velocidad. Velocidad constante. Pero aquí hago énfasis en la palabra velocidad. ¿Por qué? Porque si recuerdan, la velocidad en realidad es un vector. Y entonces lo que permanece constante no nada más es qué tan rápido se mueve, sino permanece constante su magnitud, su dirección y su sentido. O sea, si el objeto se está moviendo por ejemplo, 10 metros por segundo, con dirección al noreste, con dirección, 45 grados, con sentido al noreste, entonces quiere decir que estas tres cosas van a permanecer constantes cuando yo digo que la velocidad es constante. ¿Okay? Entonces, el movimiento rectilíneo uniforme, el objeto se mueve a velocidad constante. Y como su consecuencia, como estas cantidades permanecen constantes, se mueve sobre una línea recta. Por eso se llama movimiento rectilíneo uniforme. Bueno, los detalles y las fórmulas los vamos a ver en la siguiente clase. El último tipo de movimiento que vamos a ver se llama movimiento uniformemente acelerado o uniformemente variado, son sinónimos, y se abrevia como MUA por sus iniciales. Y aquí pasan dos cosas. Si hemos visto aquí, si observamos, aquí hay una tendencia. En cada uno de estos tipos de movimiento siempre ha permanecido constante algo. En el primer tipo permaneció constante la posición. En el segundo tipo permaneció constante la velocidad. Y en este tercer tipo lo que va a permanecer constante es una cantidad que se llama aceleración. La aceleración, al igual que la velocidad, la podemos definir de esta forma. Un cambio de velocidad, que voy a poner velocidad final menos velocidad inicial, entre un intervalo de tiempo. BF quiere decir velocidad final. BI quiere decir velocidad inicial.
Y esto implica que como la velocidad final, como estoy hablando de dos velocidades, la final y la inicial, entonces quiere decir que la velocidad cambió. Entonces, en el movimiento 2 la velocidad es constante. Pero si la velocidad cambia, entonces el movimiento se llama uniformemente acelerado. Ese cambio de velocidad es lo que mide esta cantidad que se llama aceleración. Que por cierto, para completar el mapa conceptual, la velocidad no es otra cosa que un cambio de posición. Y la aceleración no es otra cosa que un cambio de velocidad. La fórmula de velocidad, de la aceleración, perdón, se las acabo de dar en esta fórmula. Y lo único que me falta especificar es que debido a que la aceleración es constante, la cual mide este cambio de velocidad, entonces podemos decir que la velocidad es una cantidad que ahora cambia. Aquí no es necesario que el objeto se mueva en línea recta, pero la mayoría de los objetos o de los fenómenos o de los ejemplos los vamos a interpretar como que se mueve sobre una línea recta. Entonces, básicamente estos tres son los tipos de movimiento que vamos a estudiar. Cuando veamos dinámica, que va a ser la siguiente clase, vamos a ver cuáles son las fuerzas que intervienen en cada uno de estos tipos de movimiento y cómo esas fuerzas están relacionadas con los cambios tanto de velocidad como de posición. Con eso terminamos. Cualquier duda, por favor, háganmela saber por Google Classroom o por el grupo de Facebook. Les voy a dejar algunos números de ejercicio de su guía para que los intenten basados en estos conceptos que hemos estudiado el día de hoy. Nos vemos el siguiente sábado. Saludos.